Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde vamos a comenzar nuestro servicio de este miércoles 6 de mayo, hermanos, del 2020, este miércoles de estudio de la palabra de Dios y también, hermanos, ahí en casa, miércoles de oración. Vamos a cantar, hermanos, para comenzar nuestro servicio, el himno número 401, el himno se llama Estad por Cristo firmes, himno número 401, Estad por Cristo firmes. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie ahí en casa para cantar este precioso himno, Estad por Cristo firmes, número 401. Amén, hermanos. Vamos a tener un tiempo para orar, para que Dios nos dirija, hermanos, en esta tarde, que Dios nos guíe, que Dios nos hable y que podamos seguir aprendiendo de su palabra. Entonces vamos a orar, hermanos, ahí en nuestros lugares y vamos a orar en esta tarde. Bendito Dios, gracias le damos en esta tarde por darnos esta oportunidad, Señor, de una vez más poder predicar su palabra, poder escuchar de su palabra. Rogamos que por favor obre en cada uno de nosotros, tome el control, Señor, y por favor háblenos a través de su palabra, que el Espíritu Santo se mueva con confianza, con tranquilidad en nuestros corazones. Y mi Dios, por favor, guíenos a tomar decisiones, guíenos a poder seguir buscándole, guíenos, Señor, a poder clamar su nombre. Padre, por favor, haga algo especial en esta tarde. Tome el control en sus manos, siga obrando, Señor, en las enfermedades que siguen sobreabundando, Señor, alrededor de este mundo. Sabemos que usted tiene el cuidado, tiene la protección, pero cómo rogamos, mi Dios, que sea usted obrando en cada uno de nosotros, y cómo rogamos, Padre, que por favor sea usted en nuestras vidas en esta tarde. Mi Dios, guarde a aquellos hermanos que están
pasando por algún momento difícil, alguna enfermedad. Por favor, Señor, sea con ellos, que su mano poderosa les cubra. Gracias, Señor, aún por la lluvia que ha mandado, y pedimos que siga obrando, Señor, por cada nación, por cada pueblo, en cada lugar, en cada rincón de este mundo, Señor. Mi Dios, obre de una forma especial en nuestras vidas, porque se lo rogamos y se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno más. El himno se llama Firmes y Adelante, himno número 397, hermanos. Todos puestos de pie, hermanos, para cantar himno número 397, Firmes y Adelante. Amén, hermanos, qué bendición. Gracias, hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a continuar, hermanos. Quisiera rápidamente dar algunos breves anuncios. Gracias, hermanos, por la fidelidad de
sus diezmos y ofrendas. Gracias, hermanos, por su apoyo. Gracias, hermanos, por seguir sosteniendo la cuerda del Evangelio, de la iglesia, de seguir predicando su palabra. Y, hermanos, estamos contentos por cada una de las cosas que han pasado. Sabemos que Dios no comete error, y todo lo que ha pasado, hermanos, es porque Dios así lo ha permitido. Gracias, hermanos, por el amor de todos ustedes hacia la iglesia, a pesar del distanciamiento, y les pedimos, hermanos, una vez más también seguir fieles, buscando al Señor de todo su corazón. También, hermanos, recordarles, solamente quedan 3 días, miércoles, jueves, viernes, y el día sábado por la mañana estaremos entregando los regalos, hermanos, para los niños. Estaremos entregando lo que prometimos por ahí al niño ganador, hermanos, de la foto. Igualmente a la mamá, ¿verdad?, que haya subido su foto, le vamos a estar haciendo llegar su regalito por ahí el día de las mamás. Y bueno, hermanos, seguimos orando, que Dios siga proveyendo cada una de las cosas, y felicitar desde ahorita a cada mamá. Qué privilegio, qué bendición poder tener con nosotros a cada una de ustedes, hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Sigan adelante, sigan fieles, sigan amando con todo su corazón al Señor. También, hermanos, queremos dar algunos anuncios. Cada mes confirmar toda actividad del mes de mayo, pues que bueno, queda ¿cómo se dice? Suspendida por asuntos de la contingencia. Sigamos orando, hermanos, que primeramente Dios, aquellas personas que están infectadas o tienen la enfermedad, pueda Dios obrar en sus vidas. Principalmente, hermanos, recuerde hablarles del Evangelio, ¿verdad? Hay que hablarles y compartir del Evangelio, orar por esas almas, que Dios obre en sus vidas, que Dios les sane, que Dios toque los corazones. Nos hemos enterado de algunos hermanos misioneros que han estado enfermos y siguen batallando con su salud, y estamos orando, hermanos, por cada uno de ellos, que Dios obre grandemente en sus vidas. Entonces, cuídese, hermanos, por favor, quede en casa el mayor tiempo posible que sea necesario, solamente salga, pero por favor acatemos las indicaciones de nuestras autoridades, y ser sabios, hermanos, en esa área nos va a ayudar muchísimo. Entonces, hermanos, por favor, sigamos al pendiente. Hemos escuchado que para el 1 de junio, primeramente Dios, empezarán a reanudar algunas actividades, y esperemos en Dios que para ese entonces podamos como iglesia volver a congregarnos, hermanos, y poder seguir alabando al Señor. Mientras, hermanos, hay que hacerlo desde casa, tomando nuestras respectivas indicaciones y precauciones, hermanos. Les amamos, les mandamos un fuerte saludo, mi esposa, de los hermanos que están con nosotros, y esperamos en Dios poder vernos pronto. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 498. El himno se llama Canten del amor de Cristo. Vamos a cantar este precioso himno número 498. Después, hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Número 498, Canten del amor de Cristo. Puestos de pie, hermanos, para cantar este precioso himno. Dios les bendiga. Gloria y
Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, hermanos, allí nuestras Biblias, para tener la lectura de la palabra de Dios en esta tarde. Y después, hermanos, queremos animarle, hermano, miembro de la iglesia, hermanos que conocemos. Si usted tiene alguna petición para compartir, hermanos, por favor, escríbala en los comentarios de la iglesia, en la página de la iglesia, o bien mande un mensaje al número de contacto de la iglesia. Ahí vienen, parece ser que ya hay algunos números telefónicos en la página. Por favor, agréguelos al WhatsApp o en personales a mi número, y con mucho gusto, hermanos, podremos agregar aquellas peticiones de oración que usted tiene. A pesar de todo esto, hermanos, no hemos dejado de orar por cada una de las peticiones, por las enfermedades de los hermanos, por cada una de las necesidades que ustedes tienen. Pero vamos a entrar a la lectura de la palabra de Dios. Ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, vamos a leer del versículo 7 al versículo 18, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Si ya lo encontró ahí en casita, bueno, le voy a invitar que se ponga de pie ahí en casa, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 4, vamos a leer versículo 7 al versículo 18. Dice así la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo tiempo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mire el versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, le veremos algún día como es Él. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, escuche, hermanos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por su palabra. ¿Cómo rogamos, Señor, que usted obre grandemente en nuestras vidas? Tome el control de este mensaje, tome el control de este servicio, Señor. Bendiga cada actividad. Ayúdenos, Señor, en nuestros corazones a fortalecernos, a no desviarnos, a no bajar la intensidad de buscarle. Porque este tesoro, Señor, está puesto en vasos de barro. Somos tan delicados, tan frágiles. Señor, su poder es más allá. Necesitamos comprender esta tarde, Señor, el significado de poder realmente vivir por fe a pesar de este tiempo. Dios, por favor, obre de una forma especial y siga obrando y bendiciendo este servicio. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. No tenemos especial, pero vamos a cantar un himno más. El himno número 214 se llama Pon tus ojos en Cristo. Número 214, hermanos, precioso himno.
pon tus ojos en Cristo. Puestos de pie, después tendremos un mensaje de la palabra de Dios. Número 214, pon tus ojos en Cristo. Amén, hermanos, qué bendición, qué hermosos himnos. Vamos a abrir, hermanos, ahí nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, hermanos, capítulo 4. Por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer, hermanos, rápidamente algunos versículos en los cuales quiero llamar su atención. Es importante, hermanos, entender y reconocer que cada una de las cosas, hermanos, que han estado viniendo a este mundo, hermanos, han sido para hacernos entender algunas cosas. No todo, hermanos, es para debilitar nuestra fe. No todas las cosas, hermanos, vienen ciertamente para menguar nuestra fe. Al contrario, dice la palabra de Dios que todo proviene de Dios, todo viene de Dios. Y quiero en esta tarde, hermanos, enseñar un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, titular: también debes de saber esto. También debes de saber esto. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, hermanos, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros, de nosotros. Debemos de entender que el alfarero, Cristo, ha estado buscando siempre, hermanos, poder moldear el barro. Y debemos de entender y comprender que nosotros somos ese barro, hermanos. Y debemos de dejar que Dios tome el control absoluto de nuestra vida para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que lo que Dios nos permita hacer, hermanos, a través de su obra, a través de su palabra, a través de su caminar, a través de la oración, a través del congregarnos, a través del predicar el evangelio, hablar de Cristo, que el poder venga de Dios,
que la excelencia, que la grandeza, que la supremacía, que la fortaleza, que todo aquello, hermanos, que pudiéramos nosotros poder entender, lo podamos entender de Él. La Biblia dice, hermanos, que el hombre espiritual percibe las cosas espirituales, pero el hombre carnal no las entenderá. He ahí, hermanos, donde nosotros necesitamos de su Espíritu Santo. Mire, dice la Biblia en el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, segunda a los Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Debemos comprender, hermanos, que si hay alguien que conoce el corazón abiertamente es Dios. El poder, la excelencia, la grandeza es de Él. Pero el apóstol Pablo nos dice en otra de sus cartas, también debes de saber esto. Mire, acompáñenme, hermanos, aquí a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Dice en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios, pero también debes de saber esto, dice la Biblia, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Antes de orar, hermanos, quiero compartirle lo siguiente. Cada uno de nosotros, Dios nos quiere usar en un área diferente, en un área distinta, en un área en especial. Dice la palabra de Dios que en una casa grande hay muchos utensilios. Dios nos quiere usar en un área específica. Amada iglesia, amado hermano, amada persona que me escucha, Dios le quiere usar. Pero debemos de entender y comprender que mientras no nos dejemos usar por Dios, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría se quedará limitada a la grandeza de Dios. Nuestro conocimiento absoluto, hermanos, no puede sobrepasar y nunca lo hará al conocimiento pleno de Dios. Es infinito, hermanos. Y quiero orar para que Dios nos hable y nos guíe en esta tarde, hermanos. Pero recuerde el apóstol Pablo las palabras que le dijo a Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vamos a orar. Bendito Dios, una vez más, Señor, ¿cómo rogamos, cómo anhelamos que usted obre en nuestros corazones, Señor? Por favor, Padre, hable a cada uno de nosotros, guíenos, transfórmenos, consúmanos. Que el barro, Señor, aquel barro en nuestras vidas, aquel barro que representamos, pueda ser moldeado, pueda ser trabajado, pueda ser húmedo para poder ser edificado, y que sus manos, Señor, como alfarero, nos puedan preparar, moldear, capacitar para poder, Señor, volver a predicar, volvernos a nuestro primer amor, volvernos a congregar, volvernos a enamorar, volvernos a buscar, volver, Señor, a darle lo que le correspondía, lo que es suyo, Señor. Tiempos peligrosos son los tiempos que debemos de saber, Señor. Ayúdenos y siga obrando de una forma especial en la iglesia. Siga uniendo, Señor, a su iglesia. Bendiga grandemente, Señor, este tiempo. Padre, por favor, háblenos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí en 2 Corintios, hermanos, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, dice en el versículo 7:
pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Debemos de entender, hermanos, en primer lugar, que la causa del pecado acarrea dolor, acarrea quebranto, acarrea vergüenza. Nos lleva muchas de las veces, hermanos, a buscar la forma de distanciarnos de Dios. La Biblia dice que el efecto, la causa del pecado es la separación. Ay, hermanos, muchas de las veces y en todas las áreas de nuestras vidas, la Biblia dice que el pecado nos aleja, nos aparta. La Biblia dice también el Señor que dice que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el querer ser como el mundo o actuar como el mundo, hermanos, es caer constantemente en diferentes circunstancias de pecados. Vuelvo a repetir, el pecado acarrea dolor, condenación, separación, sufrimiento, quebranto, vergüenza. Y amados hermanos, debemos estar conscientes todo el tiempo, en todo momento, los tiempos que estamos viviendo. No podemos ignorar, no podemos ciertamente dar por visto, no dar por visto lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que estamos enfrentando, lo que nuestros hijos están enfrentando, lo que como matrimonio estamos enfrentando. Hermanos, necesitamos reconocer nuestra debilidad. Necesitamos reconocer su excelencia, necesitamos reconocer su grandeza, pero necesitamos reconocer nuestros pecados. La palabra de Dios dice en Proverbios: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. La palabra de Dios nos habla, hermanos, que hay cosas que tenemos que saber en estos tiempos. Y la primera cosa que debemos de recordar, que tenemos que saber, es que debemos de cuidar nuestro cuerpo. Mire, 2 Corintios, una vez más, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Debemos de entender, hermanos, que debemos cuidar nuestro cuerpo. Mire, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta a los Corintios 6, 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Son dos preguntas que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Corinto. Recordemos el contexto, hermanos. La iglesia de Corinto estaba pasando por problemas morales, estaba pasando por pecado, estaba pasando por problemas, situaciones dentro de la iglesia donde ciertamente se estaba perdiendo ese sentir. Los tiempos. Y dice la palabra de Dios: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Usted podrá estar seguro de que su hija, su hijo, su esposo, su esposa, ahora que no ha tenido tanto contacto con tanta gente, se ha limitado a expresarse o a contaminarse. Y déjeme decirle que no, hermanos. Hay un mundo y se llama el internet. Hay un mundo y se llaman las redes sociales. Y aquí una. Y en esa parte, hermanos, dice la palabra de Dios que no podemos ligarnos, unirnos, juntar nuestras vidas
con las tinieblas. No podremos, hermanos, ciertamente cambiar la oscuridad. No podemos, hermanos, ciertamente llegar a un lugar y poder cambiarlo así nada más. Necesitamos reconocer nuestras debilidades, hermanos, para que entonces la excelencia del poder, de su gracia, de Él, sea en nosotros, hermanos. Dice la Biblia en el versículo 15 de 2 Corintios: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amados hermanos, la primera cosa que usted debe de saber en estos tiempos y debe cuidar es su cuerpo, es lo que usted hace con su cuerpo. Dice la palabra de Dios que somos el templo del Dios viviente, somos el templo donde Dios habita. Corporalmente hablando, Él está en nosotros en espíritu, y los que le adoran en espíritu, dice la Biblia, adórenle en verdad. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Necesitamos, hermanos amados, purificar nuestros cuerpos constantemente. No podemos negar que nuestro cuerpo en estos tiempos está siendo expuesto, hermanos, a que Dios obre a través de nosotros por no cuidar nuestro cuerpo. Mire Tito capítulo 1, hermanos. Tito capítulo 1. Bueno, Jacob, tráigame agüita en el topper azul, ¿no? Porfis. Tito capítulo 1, hermanos, versículo 15. Tito 1:15, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 del capítulo 1: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Escuche el verso 16, hermanos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Escuche bien, hermanos. Toda buena acción nace en el corazón, pero corporalmente se demuestra lo que hay en el corazón. Gracias. Corporalmente lo demostramos. Y dice la Biblia: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Mire Colosenses capítulo 1, hermanos. Está Filipenses y enseguida está Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice la palabra de Dios en el versículo 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La primera cosa que debemos cuidar en estos tiempos, hermanos amados, es nuestro cuerpo. Mire Romanos 12, hermanos, ahí en su Biblia, Romanos 12. Romanos 12:1. Algunos cristianos creen
que su cuerpo es de ellos y nada más. Y no, hermanos, ya no es nuestro, nunca ha sido nuestro, es de Él. Mire Romanos 12:1, dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Hermanos amados, este siglo está hablando de estos tiempos. Y estos tiempos que estamos viviendo como iglesia, como nación, como pueblos, como familias, es tiempo de cuidar nuestro cuerpo, no porque sea lo más importante, sino porque es con lo que alabamos a Dios, con lo que servimos a Dios, con Él cantamos a Dios, con Él vemos su palabra, con este cuerpo y con estos órganos que Él nos dio, tocamos su Biblia. Dice la palabra de Dios que escuchamos. La fe viene por el oír. Por eso dice en sacrificio vivo. Un cuerpo muerto, hermanos, ya no puede servir más. Por eso el diablo sabe cómo atacar al joven en estos tiempos. Y en estos tiempos Satanás ataca al joven a través de su cuerpo. Con aretes en lugares para las señoritas donde no se ve bien, pero les hace sentir que se ve bien. Con fornicaciones. Dice la palabra de Dios: bueno le fuera al hombre no tocar mujer, por causa de la fornicación. Y dice la palabra de Dios, hermanos: no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este estilo de vida que el mundo ofrece, pero también debes, dice el apóstol Pablo, saber esto. Mire Romanos 1:28, hermanos. Romanos 1:28. Hermanos, no bajen la guardia. Cuide el estado físico de sus hijos. Cuide su estado corporal, en el área moral. Vamos a ver ahorita moral, pero en el área corporalmente hablando. Dice en el Romanos capítulo 1 versículo 28, y como desde el versículo 27, desde el 26 dice la Biblia: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Escuche, hermanos, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hermanos amados, debe saber que en este tiempo debe cuidar su cuerpo. Es de Él, hermanos, y necesitamos agradarle a Él en nuestra mente, cuerpo y alma. Mire, segunda a los Corintios, capítulo 4, donde estábamos, el capítulo 4. Dice en el versículo 8, hermanos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, escuche hermanos, en nuestros cuerpos. ¿Cómo necesitamos agradar a Dios con nuestro cuerpo? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Primer cosa, cuidar nuestra vida corporal. Mire la segunda cosa, hermanos, que debemos de saber, lo que debemos de entender y comprender en estos tiempos es lo moral. Mire, acompáñeme a Jeremías 17, hermanos, por favor, rapidísimo, ahí a Jeremías 17. Por un momento se me olvida que no hay gente, pero eso está bien para que no tenga nervios, ¿eh? Solo borras, hijo. Jeremías 17, hermanos, ahí está Isaías y enseguida está Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 9, hermanos. Jeremías 17, 9, dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La segunda cosa que debemos entender, que debemos cuidar en estos tiempos, hermanos, es nuestro estado moral. ¿Cómo está nuestro estado moral, hermanos? Algunos, dice la Escritura, que ya tienen la conciencia cauterizada. Ya no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Para ellos todo lo malo es bueno y todo lo bueno es malo en ciertas cosas. Ya no les pesa pecar. Ya no les duele pecar. Ya no les redarguye, no porque no lo haga, sino porque ya cauterizaron su conciencia, ya la dibujaron, ya la entrenaron a la insensibilidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mire Mateo 22 ahí en sus Biblias, hermanos. San Mateo 22, por favor, ahí en sus Biblias. Y vamos a leer el versículo 37. ¿Qué tiene que ver el corazón con lo moral? La Biblia dice que lo que entra al hombre no contamina, sino lo que sale. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire Mateo 22, versículo 37, hermanos. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La segunda cosa que debemos cuidar en estos tiempos y debemos saber que será ciertamente, hermanos, bombardeada por tantas cosas, es el estado moral de cada uno de nosotros. Estarán llegando por diferentes lugares, por diferentes fuentes, por diferentes lugares, por diferentes páginas de internet, por diferentes circunstancias, notificaciones que van a afectar nuestro estado moral. Si hay algo que usted debe de cuidar es el corazón. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida.
¿Cómo está ese estado moral, hermanos? Mire Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En el tiempo que fui estudiante del colegio bíblico en mi cuarto año, estuve yendo a una misión, muy hermoso lugar, y había un joven que todos los domingos unos hermanos iban por él para traerlo a la iglesia. Ese joven, siempre que llegaba, hermanos, a la iglesia, se sentaba, se paraba, cantaba, leía la Biblia, pero en una ocasión su madre nos pidió que fuéramos a hablar con él porque le había encontrado en su cama revistas de hechicería y unas cartas igual de hechicería. Le llamó la atención a este joven y el joven se enojó. Inclusive la hermana nos platicó que este joven le decía que él se sentía como una bestia dentro de él. Fuimos a buscarlo, a este joven, y ciertamente, hermanos, su corazón estaba contaminado. Moralmente hablando, su corazón no estaba bien. Iba a la iglesia, participaba en cosas de la iglesia, de la misión, pero su corazón estaba moralmente mal. Hermanos, examine su corazón. El salmista dijo en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios. Mire, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en Corintios. Regresamos a 2 de los Corintios, por favor, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Dice en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capítulo 5, mira, hermanos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, no hecha de manos, sino, dice, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Mire versículo 6, así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Mire versículo 8, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Hermanos, necesitamos cuidar nuestro estado moral. Y por último punto, hermanos, necesitamos entender y necesitamos reconocer, escuche bien, la sabiduría de Dios o la astucia de este mundo. Hermanos, a veces confundimos la astucia, el engaño, las artimañas de Satanás por sabiduría de Dios. Y estamos perdiendo el corazón y estamos sirviendo
con nuestros cuerpos a Dios de una manera que no le agrada. Porque hemos escuchado que lo que entra, lo que entra no es lo que contamina. Lo que estamos escuchando, hermanos, que el cuerpo realmente a Dios no le importa, sino que le importa el corazón. Y déjeme decirle algo, hermanos, sí le importa el cuerpo a Dios. Hemos escuchado, hermanos, que realmente mientras cometamos pecados internamente o pecados con nosotros mismos, no estamos lastimando a alguien más. Y la Biblia dice que el que peca contra su propio cuerpo, peca contra Dios. Es decir, que si pecamos con nuestro propio cuerpo, estamos pecando contra Dios, contra nuestros padres, contra nuestra esposa. Y mire Proverbios Primera a los Corintios 3:19, hermanos. Primera a los Corintios 3:19. Punto número 3. Es importante reconocer y poder distinguir, hermanos, la sabiduría de Dios y la astucia, las artimañas de Satanás. Recuerde algo, hermanos, recuerde algo. Satanás se disfraza, mas no es. Se disfraza, mas no es. Se disfraza como ángel de luz. Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia. ¿De quién, hermanos? De ellos. Ahí en casa usted lo está leyendo. Abra su Biblia. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos, hermanos. Profesores astutos, gobernantes astutos, autoridades astutas, pastores con astucia, pero no con sabiduría de Dios, hermanos. Esas son cualidades de un fariseo que pide hacer, pero no hace. Que exige, pero no mueve un dedo. Que dice, pero no es. A ellos Dios los prenderá, dice la Biblia, en su astucia. Mire otra parte, segunda a los Corintios 11, hermanos, vamos casi terminando. Segunda a los Corintios 11. Segunda carta a los Corintios 11. Versículo 3. Dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué, hermanos? De la sinceridad. De la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos oído predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Amados hermanos, amada iglesia, la sabiduría de Dios no es igual a la astucia del hombre. Mire Proverbios 1:29. Proverbios 1:29. Proverbios 1:29.
Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. A propósito, hermanos, una cualidad de sabiduría de Dios es tener temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Segunda a los Corintios 4:2, hermanos. Desde el versículo 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, escuchen hermanos, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con ¿qué, hermanos? Con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Necesitamos renunciar a lo astuto. Y hay pastores astutos, hay líderes astutos, pero no quiere decir que son sabios. Job capítulo 15, hermanos, Job 15. Job capítulo 15. Hay jóvenes que se creen sabios, pero son más astutos que sabios y están más infatuados que cabalmente pensando. Es la verdad, hermanos. Job 15, versículo 2. Dice, ¿proferiría el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar. ¿De quién, hermanos? De los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Esa es la cualidad de un astuto, hermanos. Proverbios 2:6, hermanos, vamos a ver muchos más pasajes. Proverbios 2, versículo 6. Termino con estos tres versículos. Proverbios 2:6 dice la Biblia, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amados hermanos, aprenda a distinguir la astucia del mundo con la sabiduría de Dios. Todo lo sabio de Dios proviene de su palabra. Toda la astucia del hombre viene de la cabeza. Y moralmente hablando, el hombre se ha corrompido. Y corporalmente hablando, el hombre ha llevado su cuerpo a destrucción. Proverbios 2:7, Él provee, fíjese hermanos, Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Cuide su cuerpo, cuide su moral. Y número 3, hermanos, aprenda a distinguir entre sabiduría y astucia. Y terminamos con Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Padre celestial, le damos gracias en esta tarde. Gracias, mi Dios, por su palabra. Quédese con nosotros, mi Dios. Allá en cada hogar, en cada lugar, en cada casa, cada familia, cada joven, cada varón que haya escuchado este mensaje, Señor, que pueda ir
delante de usted a tomar una decisión. Señor, ¿cómo necesitamos saber esto? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nuestro cuerpo, nuestra mente y la sabiduría necesitamos ejercitarla más. Ayúdenos, Señor. Todo lo ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para casi estar terminando, hermanos. De antemano, rápidamente, algunos anuncios. Gracias, hermanos, por la fidelidad en sus ofrendas. Ahí estamos dejando la tarjetita. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Hermanas, que se pasen el día domingo con cada una de sus familias. Un feliz día de las mamás. Les amamos, oramos y esperamos primeramente Dios poder ver nuestro rostro pronto, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para cantar un himno y después continuemos con el mensaje, con el servicio. Gracias, hermanos. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros aquí en la página de la iglesia. Les amamos y esperamos que tengan un bonito fin de semana, hermanos. Dios les bendiga y estemos orando, que Dios siga obrando y podamos salir pronto de esta contingencia. Dios tiene el control, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias le damos en esta tarde, casi noche, Señor, por su palabra. Bendiga grandemente, Señor, este tiempo. Nos ponemos en sus manos y seguimos rogando, Señor, por cada hermano en cada casa, cada joven, cada niño. Señor, por favor, que su palabra se siga expandiendo y llegue a cada corazón, mi Dios. En Cristo Jesús se lo rogamos y le damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Dios les bendiga.